Buenos días a todos. This will be a multilingual experiment. Presentation is in English. In Spanish, I'll speak in English. I'm still studying, right? Maybe next year I make Spanish presentation. I was very bold. I made 2 Spanish presentations this year. Fernanda witnessed one of them, and I was mixing with French. It's very strange thing. So let's go for Imperialese today. I'll talk a personal story. Some of you have heard that I was in one of these famous conferences, in the Scientometrics conference. I was talking to this very important person, and I was mentioning about the difficulty we have with these persistent identifiers to make the global south science visible, etc. And this person told me, oh, this is a temporary problem, even with OpenAlex, whatever, because soon with generative AI and LLMs, I will just ask, and I can have information from databases just in natural language questions. Of course, I got very nervous. My friends on my side hit me, and I said, of course, that will happen the day we build a thermonuclear power plant by every data center and another data center by every university. And this person got very angry with me, closed the ears like a 5-year-old, and we stopped talking since then. So that's a part of the mindset we have to see, right? We have to face. But I was wrong, right? In a certain way, this person was right, because a few months later we have Orange Blob anointed to commander-in-chief to the decaying empire, and he authorized IT companies to build thermonuclear power plants. So in a way, I was wrong. And in fact, life can be worse than the joke that you make in a nihilistic mood. Well, in our context, our problem is traceability, right? This is a problem we all know. This is a problem we're trying to solve, collaborating with OpenAlex to a certain extent, and try to cross OpenAlex with the national services and with the local libraries and with all these open science initiatives that we have. But we have been discussing the little incentives we have, the few incentives we have to really publish in these fields. And bibliometrics and scientometrics, to cover these things, we'll have to find these levels of interoperability that we aim, right? So, where is the direction here? Just the one. Okay, pass. So I will describe here some work we did with Brazilian databases, but the same applies, and we are now in an effort to apply this to other countries like Colombia, Uruguay, Argentina, to achieve, at least go into the direction of this traceability for the open science that we build and for the dynamics that we build in our local knowledge production. So this is my understanding, at least my framework. There are lots of people in this room with far more theoretical background to judge this. This is the way I present it, and you can correct me. I invite you to correct me. We have this idea that we have what's so-called international science, right? The prestigious, traditionally prestigious science that's gatekept by the standard gateways that you access today by APIs, by web scraping, by the publishers' platforms, and we try to do analysis. We try to investigate how science is going. We try to evaluate researchers and institutions using that. And that is crystallized, that is materialized using these global platforms. And here I put them all in the same bag. Web of Science, Scopus, Dimensions, OpenAlex, whatsoever. They all have a similar scope in that direction. And what happens is that they all the time do the matching stuff, matching people, matching production, matching articles, books, institutions. And you find lots of errors, and I don't mean OpenAlex. We all heard a lot. We all hear a lot about OpenAlex has problems in finite metadata, but its global scale is good, etc., etc. But people usually forget that the commercial platforms also have lots of problems in metadata, and they have the same origin, right? They disambiguate things using these modern agnostic algorithms. And solution I think we have for now is using these platforms, whichever, commercial, public, whatever, is to use them, matching them against our local repositories, our local libraries, our local national services, and so on.
And that way we avoid the biasing, or at least we can trace and try to mitigate the biases when we do any sort of evaluation of bibliometrics in a certain sense. So our method that I intend, very, very simply, I intend to apply to all the services, and we are trying to do that, is we have a local database. In the examples that I show here, I have the Brazilian CV system, Lattice, and we have some global database in the example here, OpenAlex, and we collect some persistent identifier, imperfectly present, right? Some, at least. It doesn't have to match exactly to the entity I am disambiguating, I am finding. So, for example, I have a connection between a DOI and an author in a local database because people feel it there. It's not complete, but they feel sometimes. And I just need to find one instance, or the more I find, the better, but I just need to find one. Similar, the global databases have something like that. They have some persistent identifier, in this case a DOI, but I could use another persistent identifier that's not completely present, but at least partially. And that way I cross both, and I create a smaller subset of candidates for matching, and then I apply a dedicated distant matrix, and then I match. And then I know which person is which person. And this is my general broad idea to do interoperability, right? Of course, this gets the easier and less computational intensive as the persistent identifiers get better and better. If I have perfect coverage of all the entities with persistent identifiers, this diagram, in every arrow, I will have one, and everything will be solved in constant time. Since this is not still the case, these arrows are not one, they are n, but they got smaller and smaller as more persistent identifiers we have. And this is, some people would call it an algorithm, in a way, because I'm using it too much. But that way, I can match against a golden set, in our case, the local CVs of researchers, in this particular example, and then I can see how good or how bad or where are the problems in my global database. So we have been using GCP, right, Google Cloud Platform, but this is not important. I think some of you here use this platform and this data sets. I'm just showing you so you could recognize it, right? And lots of people have been using this in our project. We have in total more than 500, about 20 people use it a lot, and our project was paying for that. And that's how we did the matchings and stuff, right? And that's how we do. We have some sort of web-based interface to this cloud SQL system, and this is where we run everything. And then we can integrate to other databases, and we can also manage large sets of files that are usually unavailable to researchers and even to some smaller institutions who cannot even host a copy of OpenAlex or a copy of a national CV, right? This is the Covenant. Well, too long on that. So our problem is that we have some clue. I use DOI as an example, but any of these persistent identifiers could be used within the same reasoning in this path of finding interoperability between the local databases and the global ones, right? So a few examples of people trying to do something similar, but mostly based with the problematic machine learning agnostic algorithms are OpenAlex, OpenAIRE, and DataCite. They all run vaguely correct machine learning algorithms to match things, to do interoperability, right? And the problems that arise, we are proposing something that would try to improve on traceability, right? And we have been doing this. We are trying to match national services or local regional services to big ones. As of now, OpenAlex, because it's for free and accessible. And we have done for REDALIC. We have matched citations. We have matched references, also with REDALIC, with Cielo. Lattice, in the example I showed, CAPES, which is the national database of institutions, because they evaluate institutions, the Uruguayan system, the Argentinian, and the Colombian system. And what we do is to build models like that, to allow for interoperability using some sort of cloud infrastructure, and that allow us to study local databases completely, right, in a global way, in a global scale. So, for example, in our example of matching Brazilian researchers against OpenAlex, I have found this thing, right? And some of you have seen this. I just improved the data with not just the PhDs, but with everyone.
For example, I have 148,000 researchers that are in fact one person. Okay, it means everything is fine on OpenAlex, matching against Lattice. So if I have 5 extreme cases where 5 people are just one in OpenAlex, so I have merging of people. And I have also the splitting problem where I have 137,000 researchers that are correctly identified as a person, but I have 4 that are split into 6 people. So if you put the numbers on the machine learning mindset, you sum all the errors because just the first row is correct. That's 90-something% correct, right? Machine learning, beautiful standard. But in practice, what if you are going to evaluate people, especially in smaller institutions, especially fully covered institutions, is that you will lose their histories because they are masked within that merging, right? And some things, this is trying to split the correctly and incorrectly, see if they have some disciplinary tendency. And we did something, as another example, with the Brazilian institutions of research and teaching. So 250 are correct. They are one entity on OpenAlex. And there is one extreme case where one entity in OpenAlex is 14 institutions in real, for the real world. So, and some of them are not that small. The real problem is, I'll go back to my diagram. The real problem is diagnostic algorithms. Here, there where you have the matching and disambiguation, they will expand the missing data using the currently existing data. Because what machine learning and AI, so to speak, do is always a convex operator, right? It's always a combination of the pre-existing data set. I said this in a conference 2 months ago, and I said, if anyone doubts, we can fight outside physically, right? Because the AI community refuses this very simple statement. You only do convex approximation, nothing else. But okay, but this is a friendly environment, right? Nobody will doubt that. So these are really the problems that we have to tackle if we want to do this for real, to try to match these things. And within this, with these tables now, I can use OpenAlex as a focal point for global analysis, but I get my local data sets corrected. I can understand it better. And the idea is that we can reproduce that using using this idea of federation and of structuring based on this on persistent identifiers as much as we can, but we can start without having them all. We can start using them as clues. So this is the point that I think that we should debate, and we don't have ready-made solutions for that. We have to go to the local databases, to the libraries, I dare to say even to the local repositories of theses and of journals that university has, and provide matchings of citations, of references, of authors, of institutions against the global databases. That way they can get better, right? And that way we can do really less biased or mitigated biased scientometric research, right? And of course, maybe you saw the presentations by Clarivate, by Elsevier, that show the AI-based. They showed a beautiful diagram. I forgot who showed here. That now we are a data analytics too. I mean, I work with this data, and I know that thing is a complete, absolute, unnegotiable lie. There's no such thing. There's no such thing that you will, in a web design interface, oh, what are the relevant institutions in this set of works? It will get it wrong. It will get right the big ones, because the algorithm is full of clues about the big institutions, but it's messy and faulty about the smaller ones. Therefore, the data about the big ones will be extrapolated to the small ones, and that thing will be a lie. So there is an optimistic side about that, because since they are trusting so much into the generative AI powers, and there is zero chance that that will work, that will provide quality data, it's not us, Vansa, it's not us that in deep shit. They are in deeper shit because they are trusting it completely, right? And this, for me, this is a positive point. This is an optimistic point. So, yes, it is. Well, pass my word to, who is the next? Muchas gracias. Muchas gracias, Alison. Ahora continuamos con la presentación de Lucía Céspedes.
Sí, yo también soy de las que necesitan estar moviéndose. Bueno, ok. Este es un trabajo que hice. ¿Está bien así el micrófono? Cualquier cosa me avisan. Que hicimos este año, que venimos trabajando dentro de las líneas de investigación sobre lenguas de la ciencia y multilingüismo en las ciencias en nuestro equipo. En particular es un trabajo que hicimos con Caro y Vincent. Y apunta un poco a seguir contestando la pregunta acerca de, bueno, ¿qué tan multilingüe es realmente la comunicación científica? ¿Qué tanto el inglés actúa como la lengua hegemónica de comunicación en las ciencias? Para eso vamos directamente a esto. No, ahí está, perfecto. Bueno, un poquito vamos a revisarlo esto en 3 niveles, a nivel de artículos, a nivel de revistas y a nivel más regional o geopolítico, si se quiere. Bien, estamos bien. Para los datos, el corpus que construimos para este trabajo está basado en trabajos indexados en Dimensions, artículos y publicaciones de conferencias entre el 90 y 2023. La información acerca del idioma sí se recolectó desde OpenAlex y bueno, hicimos el matching entre ambas bases de datos basada en los DOIs. Recolectamos 87 millones, bueno, casi 90 artículos, bueno, ítems, documentos con su información de idioma. Alrededor de 54 millones tenían también información acerca de las referencias, porque a nosotros nos interesaba traer esta otra capa de preguntas acerca del multilingüismo. No solamente cuál es el idioma de los outputs, de los productos, sino, ok, ¿qué pasa cuando miramos al interior de esos trabajos? ¿Qué lenguas están dialogando entre sí o leyéndose y citándose entre sí? Y eso nos dio un total de muchos links de citas. Y antes de continuar con la presentación de los resultados, si quisieran explorarlos de manera interactiva, la reina del database, que es Caro, hizo una app donde pueden verlos justamente y bueno, jugar un poco con los datos que hemos estado trabajando. En primer lugar, vamos a ver a nivel de artículos que encontramos. El color lavanda es el inglés, así que bueno, no podemos discutir que el inglés sigue siendo la lengua hegemónica y dominante del campo científico a nivel mundial. Sin embargo, vemos un decline en su relevancia proporcional, si bien tal vez modesta, pero pasamos desde un 93% en inglés a un 85% en inglés en artículos y publicaciones de conferencias en el periodo estudiado. Y si miramos más finamente digamos, si sacamos el inglés de la ecuación y vemos el comportamiento de los demás idiomas, vemos esto que se ha destacado ya en otras presentaciones, la creciente presencia del indonesio, que hace una aparición explosiva dentro del paisaje lingüístico de la ciencia, un crecimiento también del portugués y del español, y de particular interés para las personas que representan las lenguas de esta sala, un decline del francés y del alemán. Y esto, bueno, además de tal vez un incremento en el volumen neto de las publicaciones en estos idiomas, también lo atribuimos a las mejoras en las indexaciones y los metadatos y la información de la que disponemos de la publicación científica en estos idiomas y que nuestra base de datos fuente es capaz de recoger. Ahora, vamos a ver qué pasa ahí con las referencias, con la literatura citada. Nuevamente, el inglés es la lengua de referencia para justamente las referencias de los trabajos científicos. Casi un 98% de todos los links de citas que hemos recolectado son a trabajos en inglés. Y para ver un poquito más finamente el tema, lo que hicimos fue tomar un indicador que habla de la preferencia por las citas en el propio idioma, o al menos no por el propio idioma en el sentido de la lengua madre o la primera lengua de investigadores individuales,
sino de la coincidencia entre la lengua de publicación del texto y la lengua de la literatura citada. Esto, por supuesto, hay que tomarlo de manera relativa porque el volumen total de publicaciones citables en cada idioma va a influenciar, bueno, por supuesto, ahí el ratio. Entonces, si vemos el segundo panel, que me parece en realidad el más interesante, vemos que el indonesio tiene una tendencia desproporcionada. Digamos, los trabajos publicados en indonesio tienen una tendencia extremadamente fuerte a citar otros documentos publicados en el mismo idioma. Y ahí está, qué buen servicio. Y lo mismo pasa con el portugués en mucho mayor medida que el español, por ejemplo, para hablar del contexto latinoamericano, lo cual, bueno, puede deberse a este relativo aislamiento lingüístico de Brasil dentro de nuestra región. ¿Podemos hacer zoom out? Para volver ahí, ahí estamos. Ok, seguimos. Creo, ahí está. Y finalmente, esto es súper interesante, si encontramos una asociación muy cercana entre multilingüismo y bibliodiversidad. Acá, discriminando por tipo de publicación, en conferencias, en preprints y en artículos de revistas, el porcentaje de referencias en inglés es altísimo. Esa proporción es un poco más pequeña para libros y para monografías o para capítulos de libros. Entonces ahí también hay un argumento acerca de la diversidad de los formatos y los géneros textuales si queremos fomentar el multilingüismo en las ciencias y viceversa también. Ahora, esto a nivel de las publicaciones individuales. Vamos a ver a nivel de las revistas. Lo que hicimos fue tomar un 90% como el threshold, el límite, digamos, para definir una revista como multilingüe. Es decir, si tenemos un 10% de publicaciones en un idioma diferente del dominante, ya le estábamos contando como revista multilingüe. Y acá es muy importante introducir el factor disciplinar, que por supuesto venimos escuchando y venimos repitiendo muchas veces que las ciencias sociales y humanidades es donde se encuentra el multilingüismo y la diversidad, etcétera, etcétera. Bueno, acá realmente lo estamos comprobando porque si vemos en el primer panel para ciencias naturales, ciencias exactas, y el segundo panel para ciencias biomédicas y ciencias de la salud, el porcentaje incluso más optimista en los últimos años de revistas multilingües no alcanza o apenas alcanza el 20%, ¿sí? Pero para el último panel, que es Ciencias Sociales y Humanidades, ese porcentaje es el 40%, es decir, casi el doble. Entonces, realmente en las publicaciones de Ciencias Sociales y Humanidades es donde vamos a encontrar esos bolsillitos, tal vez, esas reservas de mayor diversidad lingüística. Y nuevamente ahí vemos la gran importancia que tenían las publicaciones en francés, que va decayendo en el último periodo. Nuevamente la enorme aparición de las publicaciones en indonesio, que es se da en las 3 disciplinas, lo cual en ciencias naturales y en ciencias biomédicas no es un dato menor. Digo, generar y mantener una vitalidad de un circuito, de un idioma de circulación tan restringida en estas disciplinas que son casi enteramente dominadas por el inglés, es enormemente respetable. Y lo mismo pasa con el español y el portugués, su crecimiento y su relevancia también si bien más acotada, en las otras disciplinas, además de las ciencias sociales y las humanidades. Ahora bien, que una revista se declare como multilingüe es una cosa, pero en la cancha se ven los pingos y los artículos que nosotros realmente estamos enviando a una revista multilingüe pueden ellos mismos tener un sesgo. Y efectivamente, la mitad de las publicaciones que se reciben en revistas multilingües se reciben en inglés. Entonces yo voy a estar submitting un artículo en inglés a una revista que podría estar aceptando publicaciones en otro idioma. Y acá es interesante el bajo porcentaje del indonesio en revistas multilingües,
lo cual tal vez nos está hablando de que en esa comunidad lingüística y académica en particular, la preferencia es por revistas que publican exclusivamente en ese idioma. Y bueno, finalmente también lo que vemos es que para Ciencias Sociales y Humanidades, que es el tercer panel, tenemos los menores índices o las menores ratios de citaciones a publicaciones en inglés, sobre todo para el portugués y el francés, lo cual es muy interesante porque nos está diciendo que dentro de las comunidades lingüísticas portuguesas, lusófona o francófona, digo, ahí hay un circuito que se sigue leyendo y se sigue citando a sí mismo. Entonces hay unas comunidades lingüísticas bastante unidas, sea a través de sus publicaciones, sea a través de circuitos regionales, sea a través de todavía el prestigio de, por ejemplo, en las ciencias sociales y humanas, en el francés, de algunas publicaciones o revistas icónicas asociadas con grandes instituciones o editoriales tradicionales dentro del campo. Y ahora pasemos a la parte que a mí particularmente me interesó más de este trabajo, que es la cuestión regional, o global en realidad. Y acá tenemos, ahora rompí todo. Y acá tenemos el mapa de la proporción de documentos publicados en inglés. La parte más los países en colores más oscuros es donde tenemos una menor proporción de publicaciones en inglés. Los países en tonos más claros es donde tenemos una mayor proporción de artículos. Y bueno, vemos por supuesto que Latinoamérica emerge como una de las regiones que tiene una menor proporción de publicaciones en inglés, lo mismo con ciertas regiones de Asia y Indonesia destacándose por supuesto como ya habíamos indicado antes. Ahora, si se fijan acá estamos hablando, bueno, de porcentajes que van del 0 al 100, pero si vemos el mismo mapa para las referencias citadas en inglés, la vara, digamos, el piso está muchísimo más alto. El porcentaje mínimo de referencias en inglés, incluso en los países que citan menos a esta lengua, empieza en el 90%. Entonces, nuevamente, el hecho de estar publicando en nuestros propios idiomas no implica que estemos citando publicaciones en nuestros propios idiomas. Ahora bien, más allá de los valores netos para cada gráfico, si se fijan el patrón, digamos, de colores es prácticamente idéntico, y esto también coincide, sobre todo para el caso de África, con el patrón de colonización del continente, en donde vemos una distinción muy clara entre los países del África que llevan el francés como lengua colonial y los países que, por el contrario, fueron invadidos, colonizados por Inglaterra, por el Reino Unido y que todavía conservan el inglés en esa naturaleza. Como todos sabemos, la colonialidad en América Latina siguió patrones completamente diferentes. La distribución lingüística de la región es muchísimo más homogénea y bueno, eso también se ve en cómo se han comportado el español y el portugués como lenguas de la ciencia. Pero también esto se refleja muy claramente con la teoría de los World Englishes, y en particular con una descripción de la adopción del inglés por el lingüista indio Braj Kakru, que lo que él dice es que tenemos 3 círculos de difusión del inglés. El inner circle son los países, entre comillas, original o naturalmente anglófonos, es decir, Reino Unido, Estados Unidos, la parte anglófona de Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Y de hecho estamos viendo que esos países escriben y citan en inglés, es decir, son prácticamente impermeables a otras lenguas. En el Expanding Circle de Kakru tenemos a los países en donde el inglés tiene algún tipo de estatuto cooficial, como ser, por ejemplo, los países anglófonos de África o la India, etc. Mismo caso. Y finalmente el Outer Circle, el círculo del inglés más externo,
es donde el inglés no tiene ningún estatuto particular, como América Latina, como el resto de Europa, etc. Pero de todas formas vemos una adopción y una referencia, una direccionalidad hacia las publicaciones en inglés, al menos mucho más alta en el nivel de las citas que en el nivel de la escritura, digamos. Ya estoy terminando. Entonces, algunas conclusiones que estamos sacando de esta evaluación, que bueno, si bien reconocemos la naturaleza multilingüe de la actividad científica, la producción y la publicación del conocimiento sigue siendo dominado por el inglés. Bueno, en realidad lo estoy diciendo al revés de lo que dice ahí, pero se entiende el punto. De todas formas, tenemos esta emergencia de espacios que cuestionan, digamos, la hegemonía del inglés a través del mantenimiento de circuitos muy vitales en los propios idiomas, también yendo en contra de esa idea de que la publicación en los propios países, en los propios idiomas, es algo endogámico y que no debería fomentarse. Reconocemos también las herencias coloniales que están súper arraigadas en determinadas regiones, en algunas más que otras, y esto se relaciona, me parece que dialoga muy bien con el artículo de Juan Pablo, de John y de otros colaboradores que hablan de los esfuerzos que nos quedan pendientes por decolonizar realmente la empresa científica. Bueno, otra vez la aparición del indonesio, del portugués, etc. Por un lado de la mano de la adopción masiva de OJS o de otros tipos de políticas que combinan un ángulo de política científica y política lingüística, de planeamiento lingüístico, y que hacen que se le dé valor a las publicaciones en la propia lengua, y que bueno, son ejemplos de políticas que tienen, como estamos viendo, un impacto directo en la distribución de las lenguas en el campo científico internacional y también en la contribución al multilingüismo y la bibliodiversidad en esto. Así que bueno, muchísimas gracias. Ahí tienen nuestra preimpresión si quisieran leerla y seguimos conversando. Muchas gracias, Lucía. Ahora continuamos con la presentación de Osvaldo Gallardo. Muchas gracias. Quería tomar un minuto para agradecer a todas las personas que están participando. En primer lugar a Fernanda por su generosidad y empuje por mantenernos no solo sobreviviendo, sino también avanzando en nuestros proyectos, como decíamos anoche, que en este contexto no es poca cosa. Y particularmente también a todas las personas que han venido de otros lugares de Argentina, de Canadá, de Alemania, de Uruguay, de Chile, de Brasil, pero no estar olvidándome de ningún país. Voy a hacer una presentación que mezcla un poco algunos proyectos que hemos estado haciendo y en los que he estado participando, y en donde la cuestión de los cargos por procesamiento de artículos, o APCs, o APCs, tienen un papel fundamental para pensarlo en términos del contexto argentino en particular, dado que, si bien lo voy a mencionar enseguida, el marco en el cual se enfrentan investigadores, autores, autoras de la Argentina para publicar en las revistas de acceso abierto comercial es particularmente complejo, dado los recortes y congelamientos de fondos, de salarios y de recursos financieros para la investigación en general, desde hace mucho tiempo, pero desde hace 2 años en particular. Entonces, lo que me interesaba era validar la información que provee OpenAlex sobre costos de APC, que provee el estimado de los APC, que lo toma del Directory of Open Access Journals, DOAJ, como lo decimos en español. En inglés nunca sé cómo se dice, DOAJ. Yo digo DOAJ y DOI, lo leo en español siempre. Nos entendemos. Y provee también información, OpenAlex, sobre los APCs pagados
y esto lo toma de un proyecto que se llama Open APC, que es donde los investigadores declaran cuánto han pagado efectivamente y que tiene una diferencia con el estimado. El problema de los APC es que muchas veces las fuentes disponibles, como perfectamente Stephanie expuso en el primer panel, que fue una cosa fantástica escuchar a 4 especialistas sobre estos temas. El problema que tenemos es que no tenemos información certera sobre cuántos recursos se vuelcan a los APCs, ni cuáles son las prácticas para afrontar esos discursos. Y simplemente podemos hacer estimaciones, multiplicando la cantidad de artículos por el APC de cada revista y diciendo, bueno, como mucho, tal empresa oligopólica, editorial, comercial, ha ganado o ha cobrado al menos tanto dinero. A mí no me interesa tanto estimar montos, sino más bien identificar espacios dentro del campo académico argentino donde los APCs, y sobre todo los APCs más altos, tienen particular impacto. Por eso la búsqueda de diferenciar el impacto de la publicación en revistas con acceso abierto comercial a través de distintas disciplinas. Y al final, sintetizar un poco cómo se relacionan las prácticas de los investigadores con los espacios disciplinares donde se desempeñan. Y para eso hemos trabajado dos tipos distintos de fuentes. Primero, OpenAlex, que no necesita mayor presentación, pero además utilicé una herramienta maravillosa que es el dataset de Stephanie, de Liam Butler, de Juan Pablo y otros colegas que manualmente revisaron las revistas año a año, incluso yendo atrás en el tiempo, que es algo genial, para ver las para 5 o 6, no me acuerdo ahora, grandes editoriales y recolectaron esa información, y yo de alguna manera comparé los datos de OpenAlex para autores de Argentina con esa información, con ese gold standard que este dataset permite. Y en tercer lugar, recuperar una encuesta de un proyecto que todavía está en marcha, que el miércoles se va a discutir con mayor profundidad, pero es una encuesta que aplicamos en el año 2023 y que aplicamos en Sudáfrica, Brasil, México, y yo voy a usar los datos para Argentina, donde una vez más no preguntamos cuánta plata han pagado, sino cómo hacen quienes publican intensivamente en revistas con APC para pagar esos APC. Y mezclando un poco todas estas fuentes, adelantándome un poco a las conclusiones, vamos a ver que la academia argentina está en serios problemas y en el futuro va a estar en problemas mucho mayores si no hay un cambio en cuanto a las prácticas, a los criterios de evaluación por los cuales guiamos nuestras carreras, o en las prácticas a la hora de elegir una revista comercial o una revista de acceso abierto no comercial. Entonces, lo primero es que la información provista por el dataset de Lian, Stephanie, Juan Pablo y demás, no nombro a los otros porque no los conozco a los otros, pero no los recuerdo, corresponde en un 56% de las veces hay una coincidencia exacta con el valor que OpenAlex recupera a través de DOAG para los artículos de autores de Argentina de 2019-2023. No es una evaluación sobre el total de cosas que hay en OpenAlex, sino a mí me interesa Argentina. Pero si pensamos una tolerancia de más o menos $330, que es el 10% del APC promedio de este conjunto de publicaciones, esa coincidencia se eleva al 84%. Es decir, que si no buscamos una estimación, no nos preocupamos tanto por el número posible estimado de montos de APC que se pueden haber pagado, sino buscamos cuáles disciplinas pagan más o potencialmente pagan más y cuáles menos y cuáles nada, por ejemplo las humanidades. La información de OpenAlex para un país como Argentina funciona razonablemente bien. No creo que es un nivel de apego a la tasa efectiva de APC que han cobrado las revistas en ese periodo razonablemente aceptable para este tipo
de objetivos. De hecho, del conjunto de 150.000 artículos aproximadamente, solo 5.667 están en revistas para las que OpenAlex provee un valor de APC, pero que no están en las editoriales, en las revistas de las editoriales que fueron revisadas en el otro dataset. Entonces hay simplemente es para estimar si los datos de OpenAlex nos dicen algo o no, porque hace unos años, unos 3 años, participamos de un estudio con los colegas del COLAB de la Universidad de Antioquia de Colombia para estimar algo parecido, pero a través de datos de Google Scholar y unas ingenierías de datos que desconozco, pero fue sumamente dificultoso el proceso. Fue antes de la aparición de OpenAlex esto, y era unos cruces de unas bases de datos tremendas. Fue un informe que se presentó al CONICET hace 2022, por ahí. Y ahora esto, en cambio, yo lo hice solo en mi casa. Entonces hay una democratización de alguna manera de la posibilidad de analizar, de crear y mantener este tipo de indicadores de una manera mucho más fácil que hasta hace pocos años, al menos para nuestro contexto. Las diferencias, si hacemos la estimación global de cuánto se podría haber pagado considerando los valores que provee OpenAlex a través de DOAG o el dataset manualmente verificado de APCs, las diferencias son muy pequeñas, en orden del 3%, así que yo lo considero como información suficientemente fiable para hacer este tipo de estimación. Son realmente 4 millones de dólares la diferencia de un total de 118.000, así que no hay realmente una gran diferencia. Y ahora, si trabajo con los datos de OpenAlex y comparo, esto es para artículos con autores de instituciones argentinas, y comparo las dos fuentes que trae OpenAlex, que una es el APC estimado o máximo de DOAG, y el APC efectivamente pagado, declarado en la iniciativa de OpenAPC, vemos que el 38,5% de los artículos de esos 157.000 están publicados en una revista que OpenAlex identifica como de acceso abierto comercial, y de esos solo el 14% tiene un dato de que alguno de los autores declaró cuánto se pagó. Y aproximadamente la relación entre una columna y otra es del 75%. Como sucede a nivel global, pero sobre todo en este país o en países como este, lo que se paga usualmente es más bajo del máximo que se podría pagar. El problema es que es muy difícil estimar cuánto menos se paga. Y el otro problema que tenemos es que solo el 14% de estos artículos tiene la declaración en la base de datos de OpenAPC respecto de cuánto es la información. Así que yo voy a trabajar, o en lo sucesivo voy a presentar datos sobre el APC estimado y no sobre el efectivamente pagado. Si utilizamos la información de OpenAlex, que es, en mi opinión, aunque habría que hacer un estudio más estadísticamente diseñado para ver la corrección de la asignación del país del autor o de la institución del autor, aunque en general creo que funciona muy bien, podemos separar o podemos comparar el impacto de la publicación en APC cuando hay mayoría de autores argentinos en un paper, cuando el autor de correspondencia es de una institución argentina o no, cuando el primer autor es de una institución argentina o no, o cuando el último autor cumple alguna de esas condiciones. Y lo que básicamente la tabla muestra es que cuando hay mayor protagonismo o mayoría de autores de Argentina, es menos intensiva la publicación en el circuito de acceso abierto comercial, mientras que cuando participan como un autor en una posición no tan
protagonistas, si entendemos protagonismo como ocupar alguna de estas posiciones, que lo podríamos discutir, hay menor inclinación a publicar en ese tipo de revistas. Pero no se alteran significativamente los montos de APC que se pagan. Una hipótesis que esto lo hice siguiendo otra hipótesis que era, bueno, cuando hay más argentinos o cuando solo hay argentinos o cuando el autor de correspondencia es argentino, va a haber un APC menor porque no hay tanta plata como en otros países. Pero sacando los valores extremos, es decir, si sacamos Nature y sus 11.000 euros, si sacamos los APC de $10, o sea, si le cortamos los extremos, si lo controlamos por disciplina o lo que sea, como para tratar de encontrar alguna diferencia, no encontré ninguna diferencia. Es decir, está tan, lo que yo entiendo es que está tan, se ha elevado tanto el valor de los APC a nivel global en los últimos años, que ya no hay demasiada diferencia en una cuenta, en una mirada general como esta, respecto de los montos, respecto de las revistas en las cuales se publica. Es decir, un paper con mayoría de argentinos no necesariamente está encontrando una revista donde quieran publicar y que tenga un APC menor que si se participa con colegas internacionales. Y realmente me pareció una sorpresa porque otra hipótesis que hemos trabajado a lo largo de estos años tiene que ver con una posible pérdida de protagonismo de los autores de Argentina si se tienen que aliar, si me permiten la expresión, con colegas del exterior que puedan pagar el APC a través de un acuerdo transformativo, a través de fondos de un proyecto, lo que sea, por ejemplo, perdiendo el lugar del autor de correspondencia. Yo, con mi limitado conocimiento de trabajo de los datos bibliométricos, todavía no encuentro eso, ni tampoco que haya una transición de los envíos de los autores de Argentina a revistas de acceso cerrado, a revistas híbridas o a revistas diamante. Año a año, el peso del circuito abierto comercial con APC sigue siendo más o menos el mismo a través de todas las disciplinas, al menos con este tipo de fuentes. Ahora, pasando a la otra fuente, a la encuesta en la que le preguntamos a investigadores de CONICET, que CONICET es la principal institución de investigación de la Argentina, de qué manera hacen frente a los APC, cuando tienen que pagarlo. Y la solicitud de waiver, que es la primera columna, es la práctica más habitualmente reconocida por los investigadores a la hora de publicar en las revistas de este circuito, seguida de proyectos de investigación que son dirigidos por esos mismos investigadores. Proyectos que mayoritariamente son proyectos de investigación de fondos argentinos, no tanto de fondos internacionales. No hay tantos investigadores argentinos titulares de proyectos internacionales. La segunda columna, entonces, el pago a través de fondos de proyectos de investigación. Lo voy a hacer muy sencillo. No hay fondos para proyectos de investigación en Argentina en los últimos 2 años y antes eran muy, muy bajos. Sin duda, pagar una APC de $3.500 se podía llevar íntegramente el monto del proyecto, como lo mostramos con Fernanda en un trabajo anterior para la Agencia de Financiamiento Científico Nacional. Pero ¿qué pasa con los waivers? Esta encuesta es de fines de 2023, entonces yo me fui a buscar las revistas donde publica y las editoriales donde publican los autores de Argentina. ¿Qué políticas de waivers tienen para autores de Argentina? La respuesta es que no demasiado, porque usualmente lo que usan las editoriales para establecer a qué autores darles un waiver y un descuento parcial o un descuento total
dependen o de la iniciativa Research for Life, en la que Argentina no cae dentro de los países automáticamente financiados, o una clasificación en función de los ingresos provista por el Banco Mundial, en la que Argentina normalmente tampoco entra. Lo único que encontré, esto es una búsqueda del mes pasado, es el CIVIER, que está haciendo una prueba piloto solo en 64 revistas de las miles de revistas del CIVIER, en la que automáticamente a los autores de correspondencia argentinos les otorga un descuento del 75%. Mientras que Wiley, que es la que encontré con una política más amplia, aplica como parte de un programa piloto, no como una política permanente, un descuento del 60% para autores de Argentina en función de que ubica a la Argentina en una escala a partir de los datos del Banco Mundial. Para ir a alguna, esta es un relevamiento todavía en marcha, pero son las 20 revistas con más artículos dentro de esta base de datos, y simplemente se van a dar cuenta si el título de la revista está en español, es una revista argentina, y la mayoría son revistas Diamante, que son firmantes de Dora, tienen el acceso abierto no comercial como una política clara en sus páginas web, y las revistas que están en inglés, la mayoría de ellas son revistas híbridas o de acceso abierto dorado con montos de APC altísimos, como más de $4.000 o algunas con más de casi $5.000. Pero incluso hay 2 revistas acá que son argentinas, que son revistas con APC y que tienen una tasa, un descuento automático para argentinos, pero igualmente son revistas, que es la primera, Archivos Argentinos de Pediatría, tiene una APC de $500, y hay otra más, ahora no, esta, la revista argentina de microbiología, una APC de $1.200 y un descuento solo del 50% para autores de Argentina. Simplemente un dato local, esta universidad, la Universidad Nacional de Cuyo, tiene una revista que es como la revista a la hora de hablar de publicaciones científicas, que es la revista de la facultad, sería la Journal of the, debe tener un nombre en inglés, seguro, de Faculty of Agricultural Sciences, sería. Okay. Esa revista tiene es la revista, una de las revistas más indexadas, con más citas, y tiene una PC de $300, me parece. Simplemente, ante este panorama de recorte de la política de waivers y con la tendencia de los autores de Argentina a continuar publicando en el circuito de acceso abierto comercial, genera preguntas sobre cómo va a ser la sostenibilidad de este modo de publicación en tanto no se modifiquen ni las prácticas de los investigadores ni las condiciones evaluativas a las que están sometidos y que reproducen, un contexto de crisis de financiamiento de la ciencia en Argentina que no va a terminar pronto, lamentablemente. Gracias. Muchas gracias, Osvaldo. A continuación, la presentación de Carolina Pradier. Hola. Ahí va. Bueno, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación también. La presentación que voy a hacer ahora la hicimos junto con Diego, Alison y Vincent. En la presentación de Alison, que aparecían 20 usuarios intensivos de sus datos, una soy yo. No sería posible sin todo el trabajo que hace él de recopilar y limpiar los datos. Entonces, la idea de esta presentación fue tratar de abordar los sesgos que tienen las bases de datos bibliométricas. Siempre estamos haciendo análisis basados en esas fuentes, como el trabajo que presentó Lucy antes, y sabemos que tienen sesgos, sabemos que hay cosas excluidas, pero justamente como se trata de cosas que son excluidas, es difícil de entender cuáles son estas cosas que quedan por fuera. Y entonces,
Gracias a Alison tuvimos la oportunidad de usar la base de datos de LATES, que tiene una cobertura excelente de la producción científica brasilera. Entonces la idea era tratar de encontrar cuáles eran estas publicaciones que quedan excluidas gracias a esta base de datos. Durante la investigación tuvimos como dos grandes ejes de análisis. El primero fue cuál es el rol del idioma en estas jerarquías, en la visibilidad y indexación que tienen distintas publicaciones. Y el segundo eje más general fue tratar de entender si había algún sesgo en qué tipos de conocimientos son excluidos. En particular, si había un sesgo por género, si el conocimiento que producen las mujeres es más frecuentemente excluido o no. Entonces, como mencioné, vamos a usar los datos de LATES. Usamos los datos a partir de 2008 y nuestro corpus es de casi 5 millones de artículos de revista. Y 1 millón de autores. Y antes de empezar el análisis, para que me crean en nuestras conclusiones, lo que quisimos hacer fue verificar si realmente esta base de datos era completa, si estábamos cubriendo toda la producción científica de Brasil. Entonces fuimos a comparar con OpenAlex y Web of Science, que son como las dos bases bibliométricas extremas, la más inclusiva y la más exclusiva, para ver si había producción científica hecha en Brasil, o sea, con al menos un autor de Brasil, que no estábamos incluyendo. Cuando fuimos a buscar esto, encontramos publicaciones que no estaban en LATES, y para entender cuál era el problema, construimos una serie de muestras aleatorias y las analizamos a mano para ver cuál era el problema. En azul, lo que tienen ahí es por suerte, el resultado de que casi todas efectivamente sí estaban en LATES y simplemente no habíamos logrado hacerlas coincidir con OpenAlex y Web of Science. Y después los problemas que había en OpenAlex y Web of Science son distintos. En el caso de OpenAlex, el problema más frecuente era que aquello que OpenAlex había marcado como un artículo escrito por un autor brasilero o no era un artículo o no tenía un autor brasilero, entonces está bien que no esté en LATES. Y en el caso de Web of Science, en cambio, sí había más casos, ahí ese 26%, donde el artículo debería estar en LATES. Y en estos casos lo que vemos en el análisis manual es que casi siempre se trata de problemas que yo diría que no son graves, más que nada son demoras de indexación. Como en LATES los investigadores tienen que ir reportando qué es lo que estuvieron haciendo para que los evalúen, a veces la última actualización del CV del investigador era anterior a esta publicación. Entonces, digamos, creeríamos que eso se va resolviendo. Y lo otro que encontrábamos a veces era que autores muy productivos no reportaban todas sus publicaciones. Cuando eran autores intermedios, quizás la dejaban de lado. Pero entonces, basados como en estos resultados, podemos decir que cuando miramos LATES realmente estamos mirando todo lo que se produce en Brasil prácticamente. Con este corpus agregamos un poco más de información nosotros. En primer lugar, como mencioné, nos interesaba la dimensión del idioma, entonces inferimos cuál era el idioma de cada artículo. Y también nos interesaba la dimensión de género, entonces usando datos censales inferimos cuál era el género más probable de cada autor o autora. Y con esa técnica logramos inferir el género en el 88% de los casos. Esta técnica tiene limitaciones, obviamente, es binaria y no es autoidentificación, pero nos da una idea aproximada de la división por género de la producción científica. Y finalmente, como queríamos tener en cuenta el contenido de los artículos, lo que hicimos fue entrenar un modelo que toma el contenido de los títulos de los artículos y, teniendo en cuenta eso, trata de encontrar grupos de artículos que abordan temas parecidos. Y con esa técnica logramos identificar un poco más de 700 temas de investigación que nos van a permitir hacer un análisis un poco más detallado de cuáles son las partes de la producción científica que son o no excluidas de estas bases de datos bibliométricas. Entonces, este primer resultado para mí es como el más sorprendente. Allá arriba de todo este lila
lo que vemos es que más de la mitad de los artículos que se producen en Brasil no están ni en OpenAlex ni en Web of Science. Entonces, cuando hacemos un análisis bibliométrico de un país como Brasil, no estamos viendo ni la mitad de lo que produjeron. En el caso de OpenAlex, obviamente, la cobertura es mucho mejor que en el caso de Web of Science. Web of Science aporta muy poquito ella sola, digamos, como solo el 0.02 está exclusivamente en Web of Science. Después, todo lo que está en Web of Science está en OpenAlex. Y luego también ya vemos con este primer análisis muy preliminar que hay un claro patrón en términos de idioma. Casi todo lo que está en Web of Science está escrito en inglés, ahí en el panel B, el 93%. En OpenAlex esta proporción es más baja, del 62%, y de este conjunto lila, que es lo que no está en ninguna base de datos bibliométrica, el porcentaje de inglés se vuelve muchísimo más bajo, ¿no? Va a haber mucho más portugués y español en menor medida. Y luego también hicimos una primera descripción de la división de los resultados en términos de género. Para todas estas cuestiones de comparación entre hombres y mujeres, la técnica que usamos es contar fraccionalmente, es decir, si un artículo tiene un autor varón y un autor mujer, le damos 0.5 a cada grupo, si son 3, un tercio, y así contamos. Y lo que vemos, de nuevo un patrón bastante claro, es que el trabajo de las mujeres está menos frecuentemente escrito en inglés y menos frecuentemente indexado, tanto en OpenAlex como en Web of Science. Si nos enfocamos un poco más en la cuestión del idioma, acá lo que estamos viendo es para cada una de las bases de datos bibliométricas, ¿sí? OpenAlex a la izquierda y Web of Science a la derecha. Tenemos para cada uno de estos temas de investigación que encontramos, que son 736, cada círculo es uno de estos temas de investigación, cuál es la proporción de artículos sobre ese tema que está escrito en inglés y cuál es la proporción que está indexada en cada una de las bases de datos. Lo que vemos es que hay una correlación bastante fuerte entre estar escrita en inglés y estar indexada. Es decir, cuantos más artículos de ese tema están escritos en inglés, más probable es que estén indexados. Esto aparece muy fuertemente en ambas bases de datos, pero obviamente, como mencionamos antes, OpenAlex tiene mejor cobertura a todo nivel de inglés. Entonces, esa voluntad que tienen de indexar todo realmente funciona, indexan muchísimo más, pero igual vemos este sesgo. Si ven los colores de los temas, cada tema lo asociamos con cuál era la disciplina más frecuente al interior del tema. Y ahí en rojo están las ciencias sociales, ¿no? Que son las más golpeadas por esto. Están mucho menos frecuentemente en inglés y muy mal indexadas, ¿no? Entonces, lo que creo que resaltan estos resultados es que siempre que hacemos un análisis de la ciencia con cualquiera de estas bases de datos bibliométricas, estamos haciendo básicamente un análisis de la ciencia en inglés. Estamos excluyendo sistemáticamente todas las discusiones, o bueno, muchas de las discusiones que no se están dando en inglés. Entonces, esta imagen que tenemos de la ciencia está realmente muy sesgada por cómo son estas bases de datos. Y entonces, ¿qué pasa a nivel de género? Lo primero que verificamos fue cómo las mujeres y los varones participaban de distintas disciplinas en Brasil, y lo que vemos es que, bueno, primero que Brasil tiene una muy buena participación de las mujeres comparado con otros países. Fíjense que en el panel A, en casi todas las disciplinas, la barra violeta que representa a las mujeres se acerca bastante al 50 y en ciencias de la salud pasa el umbral del 50. Pero lo que vemos también es que hay una cierta coincidencia entre ese panel y el panel B, que nos muestra las tasas de indexación y el uso de inglés. Lo que vemos es que las mujeres están más activas en disciplinas quizás donde
hay menos uso de inglés y peores tasas de indexación, como las ciencias sociales, mientras que la disciplina más masculinizada de todas, que es la última, la de ciencias físicas, es la que mejor indexada está. Entonces, parte de este patrón que vimos al principio de división por género está dada por las tasas de participación de los hombres y las mujeres en distintas disciplinas. Sin embargo, lo que vemos en los paneles de abajo fue que comparamos cuál sería la indexación esperada o el uso de inglés esperado para las mujeres y los varones, dada la disciplina en la que participan, y cuál es la que efectivamente observamos. Y en todos los casos, en todas las bases, en todas las disciplinas, lo que vemos es que las mujeres están subrepresentadas, están menos indexadas de lo que esperaríamos que estén dada su disciplina. Entonces, no es solo una cuestión de disciplina, es una cuestión de que al interior de las disciplinas también hay alguna diferencia en el tipo de ciencia, el tipo de conocimiento que se produce y cómo ese conocimiento circula. Entonces, acá fue muy útil usar nuestro espacio temático un poco más en profundidad para lograr entender cuáles eran estas partes de la producción científica que estaban mejor o peor representadas y con más o menos participación de mujeres. Lo que vemos acá es una representación en 2 dimensiones del espacio temático que construimos. Entonces, de nuevo, cada círculo es uno de los temas que identificamos, pero lo que quisimos hacer fue poner mucha información en el mismo gráfico. Entonces queríamos poner, por un lado, la proporción de artículos que estaban escritos por mujeres al interior de cada tema y la proporción que estaba escrita en inglés. Si hacemos este gráfico con proporción indexada, da básicamente el mismo resultado. Y entonces agrupamos los temas de investigación en 4 grupos, por encima o por debajo del promedio de participación de mujeres y por encima o por debajo del promedio de inglés. Y cada una de esas áreas que ven en violeta, amarillo, verde y naranja, lo que nos muestra es cuáles son las áreas del espacio temático donde se concentran más publicaciones de cada uno de esos 4 grupos, con más o menos mujeres y más o menos inglés. Y bueno, esto tiene muchas cosas, pero fundamentalmente el patrón que aparece es que las mujeres están enfocándose más en temas más propios de problemáticas vinculadas a la comunidad latinoamericana, a Brasil, mientras que los hombres abordan temas de investigación más globales. Y también vemos una cierta división entre, en general, más allá del contexto latinoamericano, entre temas más aplicados y más de ciencia básica. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí en esa mancha violeta temas de salud frecuentemente, donde las mujeres van a tener una participación muy importante en, por ejemplo, dengue, zika, los virus de dengue y de zika o la enfermedad de Chagas. Mientras que en esa mancha más verde ahí abajo, que es la parte de salud donde los hombres tienen una participación más grande, vemos temas como fracturas de mandíbula o osteoartritis de rodilla, que no son tan específicos de Latinoamérica. Pero también arriba, en la siguiente mancha verde, lo que vemos es que también, por ejemplo, los hombres están participando en discusiones sobre los mosquitos de Aedes, ¿no? Que es, el mosquito de Aedes es el vector de transmisión para dengue y zika. Entonces, a su manera también están abordando esa problemática, pero en un nivel menos aplicado de investigación, más básico. Y bueno, en ciencias sociales también encontramos diferencias así. Las mujeres obviamente tienen una participación muy grande en todos los temas de investigación más vinculados al género, el feminismo, esas desigualdades, pero también en algunos temas que de nuevo son muy de Brasil, ¿no? Como la cultura afrobrasilera o la justicia racial, mientras que los hombres de nuevo abordan temas más globales como política monetaria o la revolución marxista. Perfecto, ya te... Entonces, nuestras conclusiones a partir de este análisis son, en primer lugar, en términos de idioma,
tener en cuenta para todos los análisis bibliométricos que hagamos que incluso las bases de datos más inclusivas como OpenAlex, que tienen esta voluntad de mostrarnos toda la ciencia, están teniendo muchos problemas para mostrarnos esa parte de la ciencia que no está en el mainstream en inglés. Y que entonces esa imagen que tenemos de la ciencia en inglés está en gran parte dada por la mala visibilidad y el poco reconocimiento que están recibiendo estas publicaciones en otros idiomas, más que el hecho de que estas publicaciones y estas discusiones no existan. Y entonces, un poco más vinculado con el género, como estuvimos viendo que las mujeres van a estar más representadas en estas áreas temáticas, en estas discusiones que quedan por fuera de estos circuitos mainstream, y por lo tanto no están indexadas y tienen menos visibilidad, esto también pensamos que reproduce esa jerarquización del conocimiento que reproducen también los sistemas de evaluación. Entonces, la baja visibilidad de estas áreas de investigación está en la base de que no estén indexadas, de que luego se las evalúe mal, y entonces esto no solo es un problema en términos de dificultad las carreras de las mujeres, sino también en términos de promover la investigación y la discusión sobre estos temas, ¿no? Como vemos ahí un problema muy claro en cómo se está valorando la producción de distintos tipos de conocimiento. Bueno, eso es todo. Acá tienen otra aplicación, porque les divierte eso, para explorar los resultados de este trabajo también. Muchas gracias. Si les parece, podemos arrancar con algunos comentarios o preguntas de la sala. Tengo una, si les parece, podemos empezar por esa del chat del Zoom. Es de Dominique Babini para Alison. Y te pregunta Alison Dominique que si consideras conveniente el uso de datos provenientes de repositorios para agregar a ese landscape de datos y fuentes de información que tenés en tu estudio. Puedo responder en inglés. Yes, the idea is to use local repositories. Our next step would be like adding to this, like we have Lattice there. We have matched a little bit of Cielo, but mostly on article metadata, and the idea is that we go forward with that. Eventually, I mean, the dream is that if everything is interconnected, you can then bridge the gaps that are in between, and then provide persistent identifiers for those things that are not there. You could write a system to provide ARC identifiers to everything that's missing for people, for institutions, etc. So, but it will be possible when further and further services are included, and it requires some initiative from them as well. Perfecto. Tenemos 3 preguntas. Vamos. Thank you. I have a question for Carolina, and it's like 4 or 5 questions, because... Ay, ¿por qué estoy hablando en inglés? Perdón. Vuelvo a empezar en español. Disculpen, traductoras, que tenemos que unificar. Y Caro, este trabajo, si Manu pudieras volver a los slides, perdón, porque van a ser 2 preguntas que yo creo que es necesario mirarlos. Me generan 2 dudas. La primera, y sé que lo has trabajado con Alison, y con Alison trabajamos en otro proyecto sobre LaTeX, y con nuestro equipo llevamos muchos años en estudios comparativos LaTeX y Geva. No entendí bien en la tabla 1 cuál es el match LaTeX-CB de LaTeX. Porque, ¿qué pasa? Como nosotros trabajamos las personas, me preocupa entender bien qué match están buscando, porque obviamente los CB de LaTeX tienen extranjeros, tienen inactivos, entonces para saber qué match han hecho ahí, si lo entendí bien. Después la figura 1, no sé si se puede ir ahí. Si bien al principio nos entusiasma, porque wow, 52,78 no está indexado en OpenAlex, a mí me parece que hay un error. Y estoy tratando de encontrar las razones de ese error, y tengo 4 posibilidades. Una es el tema de la autoría múltiple, hasta que si aquí, porque como no, bibliometría no es mi fuerte, no sé si la cuenta es fraccional, o sea,
cada autor que entra acá cuenta como una publicación, porque si fuera ahí la colaboración múltiple en Brasil es tan alta comparada con Argentina u otro país, que eso dispara para arriba muchísimo los artículos. Pero suponiendo que no es esa, hay otra cosa que me llama la atención. En nuestros estudios, y nuestro equipo se acordará de eso, estudiábamos la ELITE, que es el CNPq, y uno puede pensar, bueno, esos publican más en Open, en Web of Science o en Scopus, y todo lo que no está ahí está apareciendo, pero no me parece, porque en Open Alex, al entrar todo con DOI, Brasil tiene una política muy fuerte con respecto al DOI y recursos para eso. La mayoría de las revistas brasileñas además tienen un tipo, digamos, mínimo en Cielo, por ejemplo, de acceso a los DOI. Por otra parte, publican mucho en revistas nacionales, pero también tendrían que tener alguna forma de indexación. Entonces quería encontrar una respuesta a un número que me parece un poco exagerado, que podría rondar quizás menos que eso, pero globalmente me parece que hay que mirarlo de nuevo. Gracias, Maxi. Hola, bueno, muchas gracias por las exposiciones, me gustaron todas, muchísimas gracias. Le quiero hacer una pregunta a Carolina, que me gustó mucho tu exposición y quería preguntarte si en el recorte temporal, si vos, porque por lo que entiendo, la indexación está reflejando una simetría de género en determinadas disciplinas, pero pudieron ver si temporalmente esa asimetría se ha ido se modificó, no sé cuánto para atrás fueron, o eso es un recorte temporal actual, porque entiendo que inicialmente los estudios de las mujeres pueden estar más referidos a estudios de género, o sea, la participación de las mujeres en estudios de género. Hay disciplinas que están más feminizadas que otras, pero eso temporalmente puede haberse modificado, como por ejemplo en economía, no sé. Quería saber si eso era un recorte temporal, o sea, un recorte del momento, y también alguna cuestión si pudieron cruzar con la cuestión étnica. Thank you very much. My question is for Osvaldo. What a great study, and it's also so nice to see. I'm going to remove this. It's also so nice to see the faces behind the number of downloads we see on the data set, because that's the only thing we get, right? We know it's views somewhere. So one thing I wanted to mention, we're currently, for the first time, we actually have funding to do this work, and we are very close to updating the data set. So we're adding 2 more years, 24, 25, but also we're going from 6 publishers to 15. Yeah. So we basically have all the big ones based on Open Alex data, who are the biggest publishers, except for Taylor and Francis, because they're a nightmare. Because even to look up an APC on a website, you have to put in your country. Like, it's a dynamic content, so it doesn't work for Wayback Machine indexing and these things. And we've actually seen something where we had discussions actually where we were so transparent in the method, and we're hoping that it helps people like you to understand how we collected it. But we're actually now seeing with Elsevier as one of the examples, patterns of the Wayback Machine journal pages. Everything is indexed. You can look at the scope of the journal from a year or 2 years ago, except for the page with the APC. So they're blocking these things for sure, but we're going to continue this for at least the remainder of our grants. So for the next 3 years, we're going to have more. But what I wanted to mention, and I wonder if that affected your study, I can't say, but with Open Alex, so there were 2 things that I think Juan and I have been talking with Kyle and the programmers there for a few years, trying to tell them, the guys, that the way that you were doing APCs, they basically went to DOAJ, they got one number, and then that is the APC for the journal. But it's usually, well, we don't really know, but we assume that it's the current or most recent or whatever, the latest time they updated it. So it took us to sit down in person in Vancouver a year and a half ago to be like, you need to have something in your data schema to allow for annual APCs. And they finally did that. But they're still, if I understood correctly, I'm not sure if that's because they changed so quickly, but they also, so at least now they provide in their schema the room for annual prices, but they are still going mostly to DAJ, so they definitely don't have hybrid
APCs. We know that's the more fastest growing, it's the higher prices and so on. So I wonder how much, and I do know, or at least that was their plan, they incorporated our data set. So there might be some, oh yeah, you don't see that much difference because sometimes, and we don't know in what way they do it, some of the data might be ours. So but I love these triangulation things. The OpenAPC is also an amazing data set but you are right, it's because it's based on voluntary contributions. It's incomplete. So we have a lot to triangulate. I guess it's more of a comment than a question, but I wanted to thank you for this kind of work because I think it's so important to then put it into the local context. And we're hoping to we're redoing the preprint we did a year and a half ago. We're now doing it with the 15 publishers in the last 2 years. But I'd love to break it down on the Argentine, different countries' context and these kind of patterns and looking at waivers and things like that. So if ever there's room for you or for us to work together, I'd love to do that. So thank you for your work. Bueno, si no hay otro comentario, tengo una pregunta combinada para Lucy. La primera tiene que ver un poco con las razones que vos considerás para el decline del uso del francés y el alemán como lengua científica, si es solamente una cuestión de la calidad de los datos que ahora tenemos y antes no, si era un reflejo básicamente más bibliométrico de algo que sucedía previamente. Y enlazada con esta, si la hipótesis un poco más sociológica del inglés como lengua global y en función de los datos de la producción, pero luego contrastados con el uso de las referencias, si efectivamente crees que hay un cambio ahí de esa tradición que se inició a mediados del siglo XX, donde el inglés se impuso como la lengua global, y que si el dato básicamente de la producción no es un dato más en términos absolutos, y si efectivamente tal vez el uso en las referencias o en las citas implica que mucho no ha cambiado, ¿no? Quería saber un poco tu opinión. I think I answered my question, right? Entonces Lucy, después Osvaldo y Carlos. Bueno, pero no vale, ya tuve la última pregunta, entonces tengo que contestarla ahora mismo sin tiempo para pensar. Bueno, vamos a ver qué sale. El decline del francés y del alemán me parece que es una tendencia que se observa todo lo largo del siglo XX. Esto está súper marcado. Digo, me parece que ese periodo que nosotros tomamos es el corolario de algo que empieza, bueno, para el alemán posguerra, por supuesto, y para el francés también cuando se va disolviendo esa cierta equivalencia entre el valor de las lenguas europeas para la comunicación del conocimiento científico y se va elevando el valor del inglés únicamente, bueno, como decía, especialmente cristalizado a partir de la posguerra y también de la mano de la consolidación del artículo científico y de la revista científica como vehículos prácticamente únicos de la comunicación del conocimiento. Pero sería súper interesante hacer una mirada más fina a qué está pasando dentro de la francofonía y la germanofonía, digamos, como comunidades lingüísticas, no solamente como comunidades académicas. También tengamos en cuenta que a través de procesos como, por ejemplo, el acuerdo de Bolonia, toda Europa, por más que el multilingüismo sigue siendo un valor muy fuerte, está atendiendo al inglés y las publicaciones me parece que no escapan a esa cuestión. Y más acerca de un posible cambio en el estatuto del inglés como lengua global, eso me parece que es bastante difícil de discutir, que los datos muestran que hay como áreas de multilingüismo, tanto geográficas como disciplinares. Y una cuestión que charlamos con Caro, con Vincent, con el equipo, es que esta cuestión de
que muchas veces se le achaca a las ciencias sociales y humanidades como si fuera una desventaja o algo malo, digamos que son súper localizadas, parroquiales, ¿no? Que tratan de temas únicamente locales. Bueno, tal vez esa cualidad es lo que está también salvando, entre comillas, la diversidad lingüística al interior de esas disciplinas. Me encantaría hablar de un cambio en el estatuto del inglés como lengua hegemónica, también a partir de declaraciones como el CINC y como el reconocimiento del multilingüismo como parte de la ciencia abierta por parte de UNESCO. Sí creo que hay una revalorización muy grande del multilingüismo y de la diversidad lingüística atado a la diversidad epistémica, que me parece que eso es súper valioso y se están haciendo esfuerzos importantes en ese sentido. Pero, digamos, la publicación en inglés me parece que sigue siendo tanto un objetivo a alcanzar por parte de muchos investigadores en términos de prestigio, visibilidad, indexación, etcétera, etcétera, todo lo que ya sabemos. Y también la literatura en inglés sigue teniendo como un diferencial a la hora de la consulta bueno, para las fuentes que alimentan nuestros propios trabajos. De todas formas, acá no hemos analizado la nacionalidad de las autorías, entonces perfectamente puede ser un autor argentino que esté escribiendo en inglés y que es citado por sus propios pares, compatriotas, digamos, pese a que la escritura esté en otro idioma. Así que bueno, ahí habría que disentangle eso también. Pero sí, no sé, eso es lo mejor que puedo responderte. No sé qué. Sí. Esta es un área de multilingüismo, este workshop, y que se pueda hacer en español este año, por supuesto que gracias al financiamiento conseguido, es una cosa muy valiosa que no lo hagamos en inglés, que es el idioma que todos, que algunos hablan y otros tratamos de hablar, pero también, perdón, sí. Estas pequeñas microprácticas, ¿no? De las diapositivas en un idioma y la palabra en otra, y la interpretación simultánea, bueno, creo que todo aporta a esa cuestión del... Ponerlo en práctica, no solo criticar la situación. Muchas gracias, Stephanie, por tu comentario. Estoy muy agradecido por el trabajo de ustedes. Lo que decís ahora de ampliarlo a más publishers, para hacer enojar a más publishers, me parece fantástico. Estaba al tanto de algunos de los problemas que señalaste, de otros no. Encantado yo de continuar el diálogo y la colaboración. Y mi intención con este trabajo es trazar un panorama general para Argentina, no calcular sumas de APC posiblemente pagados o no, sino ver si esta fuente que me permite hacer un seguimiento de las publicaciones de los autores argentinos está cercana a la realidad o no, porque para nuestro contexto, y creo que para ningún contexto, es lo mismo que el APC promedio sea de $3.000 o de $5.000 o de $500. Porque $500 es para nosotros muchísimo dinero, pero mucho más dinero es $3.500. Entonces, pensar eso y utilizar estos datos a modo ilustrativo para saber si las revistas a las que apuntamos son si al menos va bajando el promedio de esos APC o va subiendo o se va moviendo de las revistas Gold a las revistas Diamond o lo que sea, es para pensarlo en un contexto. Creo que hay que pensar, hay que hacer estudios también sobre contextos atravesados por políticas y por políticas científicas y por situaciones políticas más generales que varían de un momento a otro y varían de un país a otro. Estoy seguro que que a mí me gustaría seguir en esa dirección, este mismo estudio para un país como Chile, que tiene una política de financiamiento muchísimo más fuerte y están inclinados a publicar en cierto tipo de revistas
con todavía más fuerza que en Argentina, sacaríamos otras conclusiones. Tal vez porque lo tenemos que, al estar involucrados esos recursos que siempre son escasos, hay que pensarlos no solamente en un panorama global, sino en un panorama de qué desafíos enfrentan las personas que individualmente o en equipos de investigación tienen que pagar o no pagar para poder publicar sus artículos e investigaciones. Así que muchas gracias. Primero agrego algo a lo de Lucy, que capaz no mencionó tanto, respecto a por qué también los datos... ¿Me lo acerco más? ¿Ahí me escuchas? Sí, gracias. Respecto a por qué los datos también podrían dar ese resultado, que es que todos los resultados que presentamos en ese trabajo son estimaciones de mínima en términos de multilingüismo. Porque dos cosas. Uno, el sesgo más frecuente que tiene OpenAlex al asignar idioma es asignar como inglés algo que no es inglés. Entonces hay menos inglés del que muestra nuestro resultado. Y el segundo sesgo es que las publicaciones que más frecuentemente tienen referencias faltantes son las que no están en inglés. Entonces, en todo ese circuito se ve menos de lo que creemos que existe en nuestros resultados. Y bueno, después lo que presenté recién, además, a veces ni están, ¿no? Entonces, es como un matiz más. Respecto a lo que decía Fernanda, la primera pregunta sobre cómo usamos los CVs de LaTeX, acá Alison corregime, entiendo que Alison construyó la base de datos haciendo scraping de esos CVs, es decir, viendo qué contenían, qué declaraban los investigadores. Entonces, en nuestra base de datos están todas las publicaciones que publican, que declaran los investigadores que tienen un CV de LaTeX. Eso, en ese sentido, quizás vale aclarar, cuando hablamos de que es algo de Brasil, no tiene que ver con nacionalidad o pasaporte, sino en que es una persona que está llevando a cabo su investigación con financiamiento de Brasil o en una institución de Brasil. Sí. Bueno, o sea, entonces es como generoso, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, podrían aparecer algunas personas que no trabajan tan estrechamente con Brasil. En todo caso, podríamos decir que eso muestra, quizás en tu caso, al igual que Brasil, quizás algunas de tus publicaciones no están indexadas acá porque también perteneces al subdesarrollo. Y pienso que si Vincent tuviera un LaTeX, sí estarían indexadas sus publicaciones, así que no molesta. Así que eso, digamos, exacto, no es específicamente quizás toda persona brasilera por algunos casos así, pero creería que el grueso refiere a investigadores en Brasil. Y después, respecto a cómo calculamos cuáles no están indexadas, primero lo de la autoría que mencionaste. ¿Puedo ir para atrás una? Lo de... una más, eso. Lo que mencionaste de las autorías no es un problema porque en esa cuenta hacemos por artículo, eso no pasa nada. Y después, si hubiese algunas publicaciones que no estamos como logrando hacer el match, para que no las estemos viendo, también deberían ser publicaciones donde en ninguna base de datos dice que hay un autor brasilero. Eso pienso que podría estar pasando, pero imagino que no son tantos casos, o bueno, no puedo saber la verdad cuántas publicaciones hay en OpenAlex y Web of Science que tienen un autor brasilero, pero no lo dicen. Pero bueno, podrían estar. Y en ese sentido, justamente también de nuevo podríamos decir que quizás hay un poquito más que está cubierto, pero bueno, difícil de medir. Y acá más en términos de lo que sí encontramos que no estaba, yo no me detuve tanto en esto, pero arriba de todo está el N de cuántas publicaciones son en cada caso. Y incluso si todas deberían estar en LaTeX, como en ese peor escenario, que yo creería que no, por lo que vimos en el análisis manual, estamos hablando de una variación del 5% en los resultados. Entonces, creo que en ese sentido tampoco cambia tanto el grueso, porque nuestro corpus total era de 5 millones. Entonces, o sea, pienso que podría tener esa limitación la información, sobre todo porque en OpenAlex hay afiliaciones faltantes.
Y entonces que eso esté ahí no lo logramos como machear ni por device, ni por autor, ni por nada. Puede ser. Pero digamos, quizás eso realimenta la cuestión. En Web of Science no creo que pase eso, ahí más o menos está bien la información institucional, pero eso realimenta la cuestión de que incluso si quizás están en estas bases de datos, serían casos donde están, pero con información muy incompleta, como entrarían en este grupo de publicaciones que tienen baja visibilidad y quizás se terminan considerando menos importantes a la hora de la evaluación porque son difíciles de encontrar, de acceder, ¿no? Lo interpretaría así, incluso si están por ahí. Y respecto a la evolución temporal, estudiamos el periodo desde 2008 y la verdad en este trabajo no nos enfocamos en hacer evoluciones en el tiempo, en parte porque creo yo que es un periodo un poco corto, desde 2008 hasta ahora, que puede ser que haya habido algún cambio no muy grande, pero no siento, o no sé, que haya habido un cambio estructural en el rol de la mujer en la ciencia en los últimos 10 años, más o menos. No sé. Y la cuestión racial, eso, perdón, no anoté. Eso no tengo los datos, me interesa, obviamente, y pienso que seguro hay diferencias raciales porque suele haber una cuestión de racialización en quién accede a distintos tipos de instituciones y también como se discute mucho en las teorías del punto de vista, para mí el hecho de que las mujeres se les ocurra hablar más de cuidado tiene que ver con sus experiencias personales, obviamente, y pienso que en el caso de las personas racializadas pasan fenómenos similares, ¿no? Entonces, obviamente, a partir de tu experiencia personal vas a tener preguntas de investigación distintas, entonces imaginaría un resultado parecido, donde se enfocan en áreas del conocimiento más vinculadas a esas desigualdades y a la marginación de esas comunidades que me imagino que no se consideran súper prestigiosas para Web of Science, por ejemplo. Sí. Bueno, hemos terminado el panel, muchas gracias.